Muy buenos días a todos y todas. El mundo católico tiene un nuevo papa, es León XIV, elegido recién ayer en Roma y que está iniciando su pontificado con este nombre tan especial y también con un llamado a la paz, a la unidad y a recoger el legado del Papa Francisco. ¿Cómo entender esta elección de este papa que no es de las líneas tradicionales de la Iglesia Católica? Sobre eso vamos a conversar con el profesor Cristian Guzmán, quien es subdirector de Formación e Identidad de la Universidad Santo Tomás y quien además es especialista en estudios tomistas y en religión. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Hola Verónica, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación y muy disponible a poder conversar de este que es nuestro nuevo Papa. Muchísimas gracias a usted. En primer lugar, profesor, yo quisiera invitarlo a reflexionar sobre este nombre. Se ha hablado muchísimo de por qué elige ser León. Hay desde caricaturas hasta recuerdos de el anterior Papa León XIII, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante este León XIV, el nombre? De momento lo que podemos hacer es especular. Aún no hemos tenido una información de su propia boca, digamos, de su propia construcción, el motivo del nombre. Lo que podríamos especular, que serían elementos muy positivos, a mi entender, es que su predecesor, su antecesor del nombre, León XIII, ha sido el Papa que ha llevado adelante todo el movimiento social de las encíclicas sociales de la Iglesia, ¿no? Fundamentalmente con la Rerum Novarum. Y por lo tanto, ese impacto de estas encíclicas sociales, ¿no?, en el mundo contemporáneo de aquel momento histórico en donde fueron profundizadas, analizadas, creadas estas encíclicas sociales, nos podría dar un guiño de que el Papa actual, ¿cierto?, León XIV, quisiera prendarse de esa reflexión, quisiera tomarse de esa realidad para poder hacer un nuevo llamado a comprender a la Iglesia al centro de la sociedad, ¿no?, como servidora de la sociedad. No una iglesia distante de la sociedad, no una iglesia que mira a la sociedad desde afuera, desde un límite exterior, sino que se entiende en la sociedad, se entiende en el mundo y para el mundo. O sea, que no le es, digamos, distante los dolores, las tristezas, las realidades que los seres humanos, los hombres y las mujeres de hoy día padecen, sino que todo lo contrario, se quiere poner como servidora, ¿no?, de la humanidad. Y por lo tanto ahí podríamos tener una posibilidad por la cual, como te digo, esto es solo conclusiones aún secundarias, no hemos escuchado de su boca cuál fue el motivo de ese nombre, pero me da la impresión que por ahí podría ir una posibilidad por la cual él ha querido tomar este nombre de León XIV. Exacto, y otros leones más atrás, ¿cierto? Otros Así papas es. con ese nombre también tienen, son momentos históricos como de quiebre, de cambio. Así es. Profesor, este nuevo papa es de origen estadounidense, pero nacionalizado peruano. Sin embargo, no se ha hablado mucho de su nacionalidad peruana. ¿Por qué habrá sido eso? ¿Cómo lee usted hablar de un papa estadounidense, en primer lugar, cuando Sí. su misión además ha sido principalmente en Perú? Sí, yo creo que es bueno también contextualizar de que este Papa, ¿cierto? O en su momento, hace 2 días atrás, el cardenal Prevost no estaba considerado en ninguno de los pools de nombre que fueron apareciendo en el transcurso del tiempo, ni en las congregaciones previas, ¿cierto?, ni en los días en donde funcionó el cónclave, ¿no? Entonces ahí ya hay un elemento bien importante a analizar, ¿no? Ahora, este Papa también tiene, digamos, su país de nacimiento es Estados Unidos, pero también tiene una raíz europea, ¿no? De su madre, ¿cierto? De su padre, español, francés, digamos, ahí hay un tema. Y con una vida, finalmente, con una vida pastoral en el país, en Perú, ¿no? Exacto. Y él ha querido también tomar la nacionalidad peruana, lo que no es un elemento para saltar en el análisis, ¿no? Su misión la ha realizado en Perú y él ha querido tomar la nacionalidad peruana, a mi entender, como señal de comprender que ese es su país, digamos, de adopción y que a la larga se transforma en un motivo fundamental de su misión.
Yo creo que no es tampoco casualidad que el día de ayer, junto con el saludo en italiano que entrega, él pide incluso un permiso muy humilde ante todas las personas que están ahí y no habla en inglés, habla en español. Y por lo tanto, ese es su primer, digamos, su corazón late allí, ¿no? Late en nuestro continente, late en el continente americano, late en su diócesis de Chiclayo, en donde estuvo en torno a los 8 o 9 años como obispo, en donde estuvo un poco más de 20 años como misionero en Perú, y por lo tanto me da la impresión que este no hablar de un papa peruano es, uno, porque el cardenal Prevost no estaba dentro de las posibilidades iniciales, y segundo, porque al momento de ser nombrado ayer por el cardenal Manberti como, ¿cierto?, papa, todo el mundo empezó a googlear quién era este hombre finalmente, ¿no? Y comenzaron a aparecer informaciones de todos lados, y ahí poco a poco nos fuimos haciendo el cuadro historiográfico, bibliográfico de quién era el cardenal Prevost, actual León XIV. Exacto. Ha habido también algunas críticas que surgieron de inmediato apenas lo nombran, porque en su misión en Perú se le acusa de haber encubierto a algunos sacerdotes que fueron acusados de abuso con niños. ¿Cómo cree usted que él va a manejar esto si el Papa Francisco ya había dejado directrices claras respecto del tema del abuso sacerdotal? Sí. Esta pregunta la podemos enmarcar en lo siguiente y tiene que ver con lo que tú decías, Verónica, al terminarla, ¿no? El Papa Francisco puso un margen claro con respecto al tema de los delitos y de los abusos en la iglesia, ¿no? Que fue tolerancia cero, que fue todos los elementos hay que investigarlos, profundizarlos y por lo tanto sancionarlos en la medida que estos elementos de investigación dieran para sanción, ¿no? Esa fue la línea del Papa Francisco. Exacto. Y a Monseñor Prevost, posterior cardenal Prevost, lo nombra cardenal el Papa Francisco. E incluso los detalles entre ayer y hoy día van hablando de que tenían reuniones semanalmente los días sábados por la mañana con el Papa Francisco, porque junto con nombrarlo cardenal, el Papa Francisco lo nombra prefecto de los obispos. Por lo tanto, él era la persona que estaba, digamos, liderando los nombramientos de obispos. Por lo tanto, nos encontramos enfrente, ¿cierto?, de el cardenal Prevost, León XIV, como una persona, a mi entender, de confianza de Francisco, ¿no? Y por lo tanto, el hecho de ser de confianza de Francisco es que comparten ciertos criterios con el Papa Francisco. Y uno de esos criterios que pudiesen compartir es este, ¿no? El de comprender y entender de que los abusos, los delitos al interior de la iglesia son elementos que no se pueden tolerar en la medida que sean elementos con verosimilitud y que por lo tanto se compruebe la realización de este delito. Entonces, me da la impresión a mí que ese va a ser el horizonte, ese va a ser el criterio que va a tomar León XIV de continuidad de este criterio con el Papa Francisco y que dicho sea de paso también, dadas las condiciones actuales del mundo, dadas las condiciones actuales de la sociedad, este tipo de delitos no tienen posibilidad de coexistir y cohabitar en ningún espacio público y en ningún espacio privado, ¿no? Todos estos delitos, todas estas denuncias, todos estos abusos deben ser, primero, profundizados, investigados, delatados, denunciados y también en los elementos que así sean también deben tener las sanciones que corresponden. Exacto. De alguna manera le va a pesar esta polémica porque hay un tema pendiente, ahí hay unas causas pendientes en Perú donde él debió en su momento intervenir y no lo hizo aparentemente, es lo que están diciendo los denunciantes. Probablemente, yo creo que no en la cercanía del tiempo, pero en la mediana del tiempo va a tener que él abordar el tema, así como lo hizo el Papa Francisco también. Acuérdate que él en su momento también tuvo algunos elementos de este tipo y también algunas situaciones en la dictadura argentina, en donde también se le acusó de casi coquetear con la dictadura, ¿no? Y él, no al inicio de su pontificado, pero sí más o menos en la medianía de este, abordó este tema, dio las razones del caso y fue un elemento que quedó allí, digamos,
digamos, aclarado por parte de él. Exacto. Profesor, yo lo quiero llevar ahora a la formación de este papa. Este es un papa agustino, de la orden de San Agustín, el primero en la historia. Y San Agustín tiene una particularidad, ¿cierto? Esto de la ciencia y la fe. Además, él es matemático. ¿Cómo ve usted esa elección, esta figura de este hombre científico y religioso al mismo tiempo en el momento actual del mundo? Sí. León XIV es un matemático y es doctor en Derecho Canónico. Y uno de los elementos de profundización de sus estudios teológicos es la patrística, el hecho de volver a las fuentes del cristianismo, ¿no? Por lo tanto, dada la condición actual de la sociedad mundial, dado la condición actual de las distintas culturas que van imperando en los distintos continentes, ¿cierto? Continentes del mundo, esta formación, por un lado, tan científica, matemática, y por otro lado, tan profundamente teológica como es, ¿cierto?, el derecho canónico y como es la patrística, van a ser elementos que sin lugar a dudas me da la impresión a mí que León XIV va a utilizar en su pontificado. El hecho de poder comprender y entender la realidad de cuáles son los elementos que funcionan en la vida cotidiana de los seres humanos. Cómo estos elementos se van mezclando en la vida cotidiana, cómo estos elementos van siendo importantes en la toma de decisiones de las personas, las cuales no son única y exclusivamente científicos, pero tampoco son única y exclusivamente espirituales y teológicos, sino que se dan mezclados en la realidad, ¿no? Por lo tanto, esa capacidad de mirar la realidad con ojos científicos y con ojos espirituales teológicos va a ser un elemento que a mi modo de ver va a colaborar mucho en su pontificado, ¿no? Comprender la realidad del mundo ayuda muchísimo a tener también a una iglesia conectada con esta realidad, que no la mira desde afuera, sino que la mira desde adentro, ¿no? Como un elemento clásico de los escritos del Vaticano II, por ejemplo, ¿no? O sea, los dolores, las angustias, las tristezas y las alegrías del ser humano son también los dolores, las angustias, las tristezas de Dios, y por lo tanto la iglesia tiene que prendarse de esos elementos para poder acompañar la vida de los seres humanos, no como una enjuiciadora lateral, ¿no? Límite, sino que más bien como una iglesia madre que acompaña, que está presente, que comprende, que escucha, que alienta. Entonces, me da la impresión que allí hay una, digamos, una bonita tensión que León XIV va a tener y que yo creo que va a poder sortear de la mejor manera posible gracias a estas profundizaciones teóricas que él tiene. Exacto. Y entre los dolores y entre las angustias de la humanidad actual están, por supuesto, el tema de la guerra, ¿cierto? Los conflictos armados, pero también las desigualdades de género, económica, las demandas de las minorías sexuales. ¿Cómo se puede leer que va a abordarlo reconociendo su trayectoria? Mira, una de las, digamos, de momento, vuelvo a insistir en este punto, estamos concluyendo de los 2 o 3 espacios que ha tenido públicos, ¿no? Ayer el saludo, la bendición, hoy día la homilía de su primera misa, ¿no? Y es bien importante prendarse de los detalles, porque me da la impresión que en esos detalles se dicen cosas, ¿no? Entonces voy y, digamos, hago referencia a algunos de esos detalles, ¿no? Las primeras palabras que dice León XIV ayer en su saludo es la paz, ¿no? La paz esté con ustedes, ¿no? Pudo haber dicho cualquier otra cosa, ¿no? Pudo haber dicho buenas tardes, como lo dijo el Papa Francisco, pudo haber iniciado su discurso con otros elementos, pero dijo la paz. Y a mí me da la impresión de que esto no es un elemento, vuelvo a insistir, tan dejado al arbitrio de la casualidad, ¿no? Nuestro mundo, el mundo hoy día actual, está teniendo polos de guerra, ¿no? Y polos de guerra tremendamente devastadoras, ¿no? Tremendamente crueles, tremendamente cruentas. Y por lo tanto, que un papa, ¿no?, de nacionalidad norteamericana y peruana, ¿no?, diga en su primer saludo que primero la paz esté con todos, que la paz reine en los corazones de ustedes, en su familia y en el mundo, es una señal clara de qué es lo que probablemente él va a tener como una de las líneas fundamentales de su pontificado
y que tiene que ver con la concordia y con la paz entre los pueblos. Y esa concordia y la paz entre los pueblos pasa por la concordia y por la paz de las personas. Y esa concordia y esa paz entre las personas pasa por comprender cuáles son las realidades de esas personas para que puedan vivir y subsistir en paz. Entonces, en ese horizonte a mí me da la impresión que va a poner un principal énfasis. Un segundo detalle, ¿no? Dijo que la paz cristiana eso era una paz desarmada y desarmante. ¿Eh? Entonces, es una paz que no utiliza armas, evidentemente, pero que invita a desarmar al otro, ¿no? Y por lo tanto, este elemento de la paz desarmada y desarmante puede ser considerado, evidentemente, en una guerra en donde se utilizan armas de fuego devastadoras, pero también puede ser pensada en desarmar ciertos elementos y ciertas posturas que pueden estar haciéndole daño a las personas, ¿no? Y por lo tanto, todos los elementos de discriminación a el mundo de las minorías sexuales, ¿no? Todos los elementos de discriminación a la migración, todos los elementos de discriminación a la neurodivergencia, por ejemplo, son elementos que también los podríamos analizar y mirar desde ahí, ¿no? La paz cristiana es una paz desarmada y desarmante. Y eso nos coloca inmediatamente una tarea por delante. Eso nos coloca inmediatamente una tarea hacia el futuro. Y permíteme también otro de los elementos del discurso inicial ayer, en donde él dice, miren, con ustedes soy cristiano y para ustedes soy obispo, ¿no? Que también es un elemento que no podemos mirar de manera desinteresada o que queda dando vueltas, ¿no? O sea, León XIV hace gala de la única dignidad que tiene el pueblo cristiano, que es su bautismo. Y esa dignidad la tenemos todos los bautizados, incluido él. Entonces, por eso es que dice, mira, con ustedes soy cristiano y para ustedes soy obispo. Entonces, deja claro que él lo que quiere desarrollar es un servicio, ¿no? Al servicio del pueblo de Dios. Y hoy por hoy, el servicio del pueblo de Dios pasa, insisto en este punto, en poder comprender y entender una iglesia servidora de la humanidad. También esto de soy obispo puede ser mirado como soy un guía, soy un pastor, soy una persona a la que va a señalar directrices, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Como, digamos, todo servicio, digamos, todas las instancias de poder, ¿no? Todos tenemos instancias de poder, ¿no? En una familia, el papá y la mamá tienen una instancia de poder para con sus hijos. En un trabajo, un director, una directora de colegio tiene una instancia de poder con respecto a su comunidad educativa. En una sala de clases, un profesor, una profesora tiene un ámbito de poder con sus estudiantes. Pero ese poder, cristianamente hablando, no hay ninguna otra manera de entenderlo que no sea por el servicio. O sea, tengo un poder para servir. No tengo un poder para imponerme, no tengo un poder para denostar y acabar con el otro, no tengo un poder para que imperen mis ideas por la fuerza versus las de otros. Tengo un poder para servir. Y ese servicio tiene que ser necesariamente en la escucha de los demás, tiene que ser en el acompañamiento de los demás, tiene que ser en la comprensión de la realidad del otro. O sea, ese es el servicio cristiano. Y claramente los obispos tienen una dimensión de servicio, tienen una dimensión de pastoreo, tienen una dimensión de poder, pero que se entiende, y vuelvo a insistir en esto, única y exclusivamente en el servicio y en la toma de decisiones que van teniendo, por supuesto, como todos vamos teniendo tomas de decisiones en los distintos ámbitos en donde nos movemos. Exacto. Pero no se puede desconocer también que el poder del Vaticano es un poder político y a esta elección de un papa estadounidense precede una fotografía del presidente Trump, por ejemplo, vestido de papa. ¿Hay lecturas relacionadas con la política, con su rol como jefe de Estado también? Sí, ahí tú dices algo muy importante y, digamos, me tomo de eso, agrego una segunda cosa y luego concluyo, ¿no? O sea, el Vaticano es un Estado, ¿no? Es un Estado. Tiene una dimensión de ser un Estado y por lo tanto tiene relaciones internacionales con los países. No olvidemos que en la gran mayoría de los países existe un nuncio apostólico, ¿no? Exacto. Y ese nuncio apostólico es el representante del Estado Vaticano en el estado en donde se encuentra. De hecho, el nuncio apostólico en Chile es el decano, ¿cierto?, de
digamos, los cancilleres, de los representantes. Entonces, ahí hay un tema que no podemos soslayar como primera cosa. Como segunda cosa, no nos olvidemos que previo al cónclave, al inicio del cónclave, existía toda esta dicotomía entre encontrar un colegio cardenalicio unido, o encontrarnos con un colegio cardenalicio más bien polarizado y separado. De hecho, uno de los elementos con los cuales se trabajó constantemente en el cónclave fue, mira, si esto dura más de 3, 4, 5 días, es una señal de que probablemente pueda existir una separación, ¿cierto? Pueda existir una dicotomía en la manera y en la forma de pensar que están teniendo los cardenales. Pues bien, nos encontramos con un papa elegido al segundo día del cónclave, nos encontramos con un papa elegido probablemente en la cuarta votación, ¿cierto?, del general del cónclave, en la tercera del día de ayer, y eligiendo un papa norteamericano. Y eso también, y peruano, y eso también marca una señal que podemos también concluir, digamos, a través de aquello, ¿no? El liderazgo, ¿no?, del presidente Trump ha sido un liderazgo al menos cuestionado, ¿no? A lo menos uno lo ha mirado con cierto recelo, a lo menos uno ha percibido de que existen ciertos elementos que no concuerdan con con el cristianismo, con lo más profundo del cristianismo, que es el seguir a la persona de Jesús. El presidente Trump, ¿no?, ha dicho en varios momentos que quiere construir muros. Y ayer el Papa, en su saludo inicial, dice que él quiere construir puentes. Como decía el Papa Francisco, ¿no? Como decía el Papa Francisco, ¿no? Entonces, el puente es el antónimo del muro. Y lo están diciendo dos estadounidenses con un cargo de liderazgo a nivel mundial. El presidente de Estados Unidos siempre ha sido un liderazgo mundial y el Papa también. Por lo tanto, ahí tenemos elementos, ¿cierto?, antagónicos que tendremos que ver cómo se van desarrollando a lo largo del tiempo. Pero mira, en buen momento aparece y continúa la figura del Papa Francisco en la figura de León XIV, indicando que quiere la paz, indicando que quiere construir puentes, indicando que quiere hacer notar la única dignidad del cristianismo, que es el bautismo, que son tres cosas que a mi modo de ver son tremendamente importantes y van a marcar, a mi gusto, las líneas por las cuales va a ir el pontificado de León XIV. Vamos a tener mucha noticia con eso. Yo lo quiero llevar ahora a la forma. Hemos hablado del fondo, pero ahora a la forma. El Papa ha aparecido en pocas ocasiones, estuvo esta misa en la mañana con los cardenales, tiene que hacer una bendición especial este domingo y tiene que hacer después una ceremonia de iniciación de su periodo, ¿cierto? ¿Cómo viene eso ahora? ¿Cuáles son las fases de lo siguiente para que asuma su cargo en total posición? Sí, él va a tener que llevar adelante una agenda que probablemente es una agenda que están, más que decidiéndola él, por supuesto tendrá un poder de decisión, es una agenda que tradicionalmente va ocurriendo en la elección de un nuevo papa, ¿no? Por lo tanto, el saludo inicial, la misa con el colegio cardenalicio, la misa de inicio de pontificado, la bendición de los domingos, etc., ¿no? Ahora, eso va a ir llevando, digamos, va a ir desarrollándose como tradicionalmente se va desarrollando, pero lo más importante, creo yo, va a ser cuando la efervescencia del nuevo Papa comience a bajar. Porque cuando la efervescencia mundial de la elección de un nuevo Papa comience a bajar, van a venir las decisiones de orden estratégico, ¿no? Van a venir las decisiones de orden de las líneas de su pontificado. Van a venir las decisiones como, por ejemplo, quién va a nombrar como su secretario de Estado, como su segundo hombre. Y esas decisiones también van a ir siendo tremendamente importantes. Van a venir las decisiones de poder ir confirmando a los distintos prefectos de los distintos dicasterios de la Curia Vaticana. Van a venir las decisiones de mantener o no mantener a los secretarios y secretarias que el Papa Francisco nombró como uno de los elementos tremendamente importantes y que de repente no aparece tanto en la palestra pública. Y es que el Papa Francisco es el primer Papa en nombrar, ¿cierto?,
mujeres que trabajen en la curia vaticana, cosa que es tremendamente importante y tremendamente gravitante y decidora de lo que significa también el rostro femenino en la iglesia y el rostro femenino para el Papa Francisco. Entonces, como te digo, estos primeros días van a ser de una agenda bien tradicional. Estos primeros días van a ser de una agenda que va a cumplir con los rituales históricos de lo que significa la elección de un nuevo papa, pero yo iría a mirar más bien las decisiones que van a venir en los días, digamos, que van a seguir, porque esas decisiones van a ir marcando también, creo yo, su pontificado. Y me atrevo a decir también que la decisión de la primera visita del Papa, del primer viaje del Papa, va a ser importante. No nos olvidemos que lo primero que hizo el Papa Francisco, luego de bajar esta efervescencia de su nombramiento, de su elección, fue ir a Lampedusa. ¿Y qué estaba pasando en Lampedusa? Es un puerto italiano en donde es, digamos, el punto de migración africana fundamentalmente. Exacto. Y en ese momento histórico donde el Papa Francisco fue elegido papa, ¿cierto? Estaban ocurriendo muchos naufragios naturales y muchos naufragios provocados para que los migrantes no hicieran tierra en Europa. Y el Papa fue y los fue para allá, visitó y hizo una misa en el puerto, indicando que por, digamos, luego y por fuera de toda decisión política migratoria, lo que existían ahí eran personas que estaban muriendo y que eso no podía ser. Entonces, eso también fueron elementos que fueron marcando su pontificado. Perfecto, profesor, se nos acabó el tiempo, lo vamos a dejar invitado para seguir hablando porque claramente estas son noticias que están en desarrollo y que van a seguir en la primera plana a nivel mundial, como usted señalaba. Muchísimas gracias por esta conversación. Encantado, Verónica, y esperemos que el pontificado de León sea un pontificado muy fructífero para la Iglesia, sea un pontificado muy fructífero también para el mundo y para que la Iglesia vaya cada vez más viviendo lo que el Vaticano II le solicitó y que se haga servidora de la humanidad. Exacto, así sea. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, Verónica, un gusto. Igualmente. Hablábamos con el profesor Cristian Guzmán, quien es subdirector nacional de formación e identidad de la Universidad Santo Tomás, respecto de cómo leer la elección del Papa León XIV. Todo lo que tiene relación con la Iglesia importa muchísimo a nivel mundial porque hay más de 1.400 millones de personas que profesan la fe católica. Los dejamos a ustedes invitados a estar atentos a estas noticias. Muchísimas gracias.